Dios me los bendiga. ¿Cómo están todos? Espero que todos se encuentren bien. Feliz martes. Gracias a Dios por su amor, por su misericordia, porque nos ha dado un día más de vida, que ahorita es bien apreciada. La vida es bien apreciada por muchos. Ahorita acá en Houston se ha levantado fuerte, como les he dicho, pero cada día son las noticias son más fuertes. Ahora dice que son como 5,000 en un día, pero a nivel Texas, que Texas es muy grande, es el estado más grande de Estados Unidos, junto con Alaska, pero Texas es más gente, muchísima más gente. Eso dice que es un día récord, que más de 5,000 en un solo día. Es algo de qué preocuparse, entre comillas, de preocuparse, de más bien de ocuparse, de cuidarse uno, de guardarse uno su distancia, traer su tapabocas, tratar de evitar eventos grandes, lugares donde haya mucha gente, porque el gobernador dijo que lo último que él pensaría o que va a tomar una decisión es cerrar otra vez como al principio el Estado. So, dice que eso no me en cuenta. Y eso que estamos a peor que antes, o sea, peor que antes. Y él dice que él no, o sea, él no considera cerrar los negocios ni nada. So, hay que eso, si el gobierno no hace nada o hace muy poco, pues le toca a la gente a tomar cartas en el asunto. Y también estamos orando por lo de México, ¿no? Lo del temblor de México. Parece que dijeron que hubo, no sé si ya hubo más, pero parece que había un muerto, una persona que había fallecido. Eso esperamos que no sea más, que no sea más, que no sea, pero sabemos que hay mucha gente que desgraciadamente, como pasa siempre en áreas de repente muy pobres, quedan sin hogar, quedan sin un techo porque están peligrando, ¿no? Que se vaya a venir. So, vamos a pedirle a Dios que nos guíe y que a ver qué podemos ayudar. Si alguien sabe de alguna manera fiable de que de verdad se pueda ayudar, pues vamos a ver cómo nos ponemos ahí de acuerdo. Eh, es así, cosas están pasando y eh, vienen en la Biblia, vienen en la Biblia que cosas, que la tierra gime. So, hay cosas que van a estar sucediendo que a veces no entendemos, pero pues hay que despertar, ¿no? Y ayudar, y entre menos eh, vidas sean afectadas, mejor. Aquí en Houston, cuando fue la inundación, bíblicamente dicen como este nivel jamás visto, aquí en Houston, que se inundó prácticamente que es 50% de la ciudad, que parecía toda la ciudad llena de agua. Dicen que lo que dimos gloria a Dios es porque cada vida cuenta y cada vida vale, pero, o sea, para ver un, un terrible problema como el que hubo, así de inundación tan grande, masivo, que decían bíblicamente que fue algo, términos bíblicos se puede decir, y hubo 70 muertos. O sea, no es que nos agrademos por los 70 muertos, no nos da gusto, pero, o sea, cuando ves algo así tan grande, tú dices, no, hombre, aquí va a haber miles o cientos de muertos. Ni 100 se ajustaron. Yo digo, gloria a Dios. Y hubo un gran despertar de la gente, más de la gente de Dios, en ayudar. No, hombre, Houston se levantaron, tú veas morenos con hispanos con bolillos abrazados, escarbando, limpiando la casa, recogiendo basura. So, algo muy bueno sucedió en ese, y la verdad que la iglesia se despertó porque era necesario. Pero no sabemos los planes de Dios, no sabemos, Dios es inmensamente sabio y soberano. Y como nosotros no estamos enfocados aquí en este pedacito de tierra, el momento que estamos aquí, pues nos dan unas buenas sacudidas y nos toca. Pero Dios ve la eternidad, Dios ve más allá de lo que nosotros estamos viendo. Y dice, no, van a llorar un poquito, va a pasar esto un poquito, pero Dios sabe en verdad la bendición o lo que tiene para cada uno de nosotros. Pero no hay como ponerse en las manos de Dios, no hay como ponerse en las manos de Dios y esperar que humanamente va a haber muchas cosas que se nos van a salir de nuestro control, de nuestras manos. Y es lo que menos el ser humano busca, que las cosas se le salgan de las manos. Uno quiere estar segurito todo en las manos, uno tener cuidado de todo, y va a haber muchas situaciones donde es solamente Dios nuestra esperanza. So, es lo que estamos leyendo, lo que estamos aprendiendo,
Estamos viendo cómo Dios es nuestro refugio, cómo Dios es nuestro auxilio en momentos bien difíciles, y no hay como acatarse a lo que Dios nos está pidiendo y para poder disfrutar de la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y eso lo vamos a estar viendo, y cuando lo practicamos lo vivimos y dijimos, wow, como Dios es real, Dios cumple sus promesas. So, vamos a seguir leyendo, que Dios tiene algo muy importante para decirnos en cada lección. So, hay que poner como dice, atención, y estar siempre al pendiente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por el día más que tú nos das, por más días de salud, de vida, Señor. Gracias porque tú eres bueno, hemos visto tu mano en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor. Has cuidado, Padre, a pesar de que nosotros muchas veces nos equivocamos en contra del mundo y contra de ti también, Señor, y hemos pecado muchas veces, mas sin embargo tu amor, tu cuidado estaba con nosotros, Señor, y que podamos reconocer cada día tu mano, tu amor hacia nuestra vida, y que también ese amor que depositas tú en nosotros, que nosotros lo podemos brindar a nuestro prójimo, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos enseñes en esta tarde, en la lección que tenemos ahora, que seas tú abriendo nuestros ojos, abriendo nuestro espíritu y entendiendo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hoy es una clase, es un poquito rara para la gente que no conoce de repente el mover de las iglesias, o no está muy al pendiente en lo que es la televisión, en los cultos. Pero ahorita lo vamos a explicar conforme vamos leyendo por qué le estoy diciendo esto, porque es algo que no es común. Yo se los digo porque cuando llegué a las cosas de Dios, algo que vi que pues causa como interés, así como que te saca de onda, ¿no? Pero ahorita vamos a leer. Dice el 14. Procuren pues tener amor, al mismo tiempo aspiren a que Dios les dé los dones espirituales. Dijimos, los dones son regalos, especialmente el de profecía. El de profecía, cuando habla de profecía, de repente uno cree que es porque simplemente alguien viene y te dice tu futuro. No, la profecía simplemente es alguien que habla la palabra de Dios. El profeta de Dios, Dios le daba la palabra y uno la hablaba. Aquí, en estos tiempos, estamos hablando que esta gente, siempre hay que tomar en cuenta que esta gente no tenía la Biblia. Nosotros sí la tenemos. Y tenemos mucha palabra de parte de Dios. Cuando nosotros hablamos de la Biblia, nosotros nos convertimos hasta ciertamente hasta profetas. Porque estamos hablando de la palabra de Dios. Si usted habla con alguien y le está dando la Biblia, le está hablando de la Biblia, usted es casi un profeta de Dios. Claro, que hay profetas que ya son otro nivel, que ya Dios les habla y les dice tal, hasta te dice tu nombre, tu apellido, de alguna experiencia que viviste anterior o algo. Y pero siempre cuando se habla de profeta de Dios, va respaldado con la Biblia. Eso ya lo hemos visto varias veces, que tiene que ir filtrado por la Biblia y saber qué es la Biblia, porque dice que en los últimos tiempos va a haber gente que va a caer engañada, porque alguien va a venir y sabemos que hay gente que lee las cartas, que te lee las manos y te dicen tu futuro o tu pasado, que tú, que esto, que no. O sea, porque sabemos que cuando tú vives una vida espiritual, también el área espiritual del mal existe. Si esos de repente recurren a, no sé, que pueda hacer que adivinen lo que sea, pero si no está comprobado con la palabra, no es de Dios. O sea, te pueden así, te hacen cosquillas en el oído, te gusta escuchar eso y hasta pagas, y la gente a veces hasta te estafan, a veces te piden un pago a cada cierta fecha y que te vengas a leer la mano o las cartas, lo que sea. Pero la profecía simplemente es hablar la palabra de Dios. Y ahí, pues, esta es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Si usted habla la palabra de Dios, prácticamente es un profeta. Un profeta. Claro que ahorita hay muchas denominaciones que de repente se levantó una apostolitis y una profetitis, que todo el mundo ya se pone en sus presentación de cartas o tarjetas, el profeta o el apóstol, ¿verdad? Pero es algo que la gente de repente, a mí no me gusta en lo personal, porque siento como que ahí va algo del orgullo, ¿no? Es como que dice el doctor, arquitecto, ingeniero, y hay gente así en la iglesia que se pone el apóstol, el profeta, el pastor, el doctor, el maestro, y se ponen todos los nombres, y es como que sientes como que eso te da importancia, o así, como que, total. Yo conozco muy buenos pastores. Mi pastor, el de Costa Rica, muy buen pastor, graduado de teología, del instituto y de universidad y todo. Y él no usa nada de eso. Simplemente pues, la gente lo conoce como pastor. Pastor se queda, pero hay gente que le gusta que le digan todos los nombres y que la gente lo reconozca. Pero bueno,
dice, especialmente el de profecía, el que habla la palabra de Dios, busquemos ese regalo, que tú hables la palabra de Dios, eso es lo que debes de buscar, especialmente aquí dice Pablo, especialmente eso, que hables la palabra de Dios. Y ya dice el 2, aquel que habla en lenguas extrañas, habla a Dios y no a seres humanos, pues nadie lo entiende. O sea, porque es lo que le hablaba yo, de cuando tú estás en más tiempo en la iglesia, esto lo vas a ver mucho. Depende de la iglesia que vayas. Pues hay iglesias que creen que el hablar en lenguas ya se terminó, ya pasó eso. Y hay palabras que te lo respaldan. Hay otras que la gente pues sigue creyendo. Yo la verdad, yo no estoy cerrado, yo no me encajono de que no, ya las lenguas ya no existen y que ya no puedes hablar en lenguas y que esto y que el otro. Yo digo que va siempre respaldado el regalo con el fruto del Espíritu. Si tú tienes el fruto del Espíritu, está bien, ¿no? Si hablas en lenguas, qué bueno. Pero aquí lo que Pablo está diciéndote son, o sea, lenguas extrañas en el sentido de que no se entiende. Son cosas que son del Espíritu. Dice, y no, habla a Dios y no a seres humanos, pues nadie lo entiende. Cuando yo hablo en lenguas, cuando alguien habla en lenguas, tú hablas en lenguas, cualquier frase que de Espíritu te esté dando, frases que te den Espíritu, dice que eso es tú y el Espíritu. Es tú y el Espíritu, tú y el Espíritu, tú y Dios, el Espíritu clamando a Dios. Pero ni tú mismo sabes lo que significa, ni la gente que está ahí sabe lo que significa. Dice, nadie los puede entender. En su espíritu dice cosas secretas. En su espíritu dice cosas secretas, pero nadie las entiende. Perdón. En cambio, el que comunica mensajes proféticos, o sea, que habla la palabra de Dios, lo hace para edificación de la comunidad y la anima y consuela. El que habla en lengua extraña lo hace para su propio bien, pero el que comunica mensaje profético edifica la iglesia. Aquí Pablo les vuelve a repetir, porque de repente la iglesia de Corintios se hizo, por lo que se puede entender, había mucho problema con los regalos, con los dones de parte de Dios. O sea, que no, yo hablo en lenguas, no, que yo sano, no, que yo esto, que lo otro. Y era ta. Entonces decía Pablo, ¿sabes qué? De nada te sirve que hables aquí en lenguas en la iglesia. De nada te sirve, porque son cosas extrañas que a la iglesia no le sirve. Pero si tú traes una profecía, que hablas palabra de Dios, hey, la gente te entiende y crece, se edifica. Entonces, Pablo siempre estaba viendo en la edificación de los demás, no tu propio, sino que en poder bendecir a los demás. Dice el 5, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas extrañas, pero preferiría que comunicaran mensajes proféticos. Esto es mejor que hablar en lenguas, a menos que se interprete su significado de tal manera que sirve para edificación de la iglesia. O sea, si yo hablo en lenguas en la iglesia y algo del Espíritu me da para hablar en lenguas que no entiendo, pero Dios ha dado un don de interpretación. Y si alguien de la iglesia me está escuchando hablar en lenguas, interpreta, dice, Dios está diciendo esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Entonces la iglesia ya entiende, hay una interpretación y entonces la gente sale edificada, la gente crece, la gente, wow, o sea, Dios me está hablando, es palabra de Dios. Pero eso de verdad yo no he visto mucha gente, o de verdad casi nada, y no he visto que tenga ese don de la interpretación, aunque dicen que sí hay, pero que es necesario, porque sí hay, lo que sí vemos muchísima gente, de veras en iglesias, hablan en lenguas, muchísima gente. Y aquí vamos a ver de qué forma se puede hablar en lenguas, y si existen todavía. Le voy a ser honesto, yo hace añales que me tocó una experiencia de hablar en lenguas, pero de ahí en más no la procuré, no la busqué, y solamente sabe Dios que fue, pero eso es lo que sucede, que en las iglesias, si tú ves un canal de cristiano, donde una iglesia así, donde se oye mucho, de repente mucho grito, mucha cosa así, vemos que la gente, muchos están hablando lenguas. Yo nunca he entendido, les soy honesto, nunca he entendido por qué la gente en un programa de televisión, que sabe cuánto gasta por minuto, o por un programa de media hora, lo que sea, gastan tiempo en pasar gente gritando y hablando lenguas y haciendo tanta cosa. Porque yo digo, ¿eso en qué edifica la gente que está viendo? La gente que está atrás del televisor viendo en su sala, ¿en qué me bendice? ¿En qué me bendice que yo esté viendo tanta cosa?
Y a mí me bendice que alguien esté leyendo la palabra, me esté enseñando. Digo, wow, qué bonito. O sea, yo no lo he visto así. Y eso sí es de bendición. Pero yo ver a un montón de gente gritando y haciendo tanta cosa, y media hora ahí, y la gente dice, ¿por qué paga tanto? Y mi deducción, yo creo que muchas veces la gente lo hace que porque la gente al ver todas esas cosas medio raras y todo eso que pasa ahí que de repente no estamos acostumbrados a ver, la gente dice, ¿sabes qué? Ahí está Dios, Dios está obrando en esa gente. ¿Sabes qué? Voy a mandar mi ofrenda, voy a ayudar, voy a dar mi apoyo porque todas esas cosas que están sucediendo ahí tiene que estar Dios. Y la gente, y yo creo que hasta cierta manera, a lo mejor estoy juzgando mal, que Dios me perdone, pero de cierta manera la gente hace eso por eso, porque yo no entendería, ¿verdad? Si yo tengo un mensaje profético, como dice la palabra, hablar de un tema en la Biblia, de la Biblia, y ponerlo en media hora y sacar todo lo que pueda más de enseñanza, para mí sería mucha bendición para la gente que está escuchando. Pero de repente yo he visto programas, en verdad, que, o sea, yo le cambio porque dejan tanta cosa y tanta cosa. Y como vuelvo a repetir, yo sí creo mucho, yo sí creo que Dios puede usar eso. Pero aquí Pablo se está diciendo, de nada te sirve hacerlo en la iglesia, de nada te sirve si la gente no te entiende. Si la gente no te entiende, no sirve para la iglesia, es nulo. So, yo no entiendo por qué si esto viene en la palabra de Dios, los pastores, los líderes, los que leen la palabra, los que estudian, todavía los dejan eso hacer. Y vamos a ir metiendo porque aquí todavía habla más de eso. Dice, ahí vemos que Pablo dice, yo quiero que todos hablen lenguas. Dice. Y el 6 dice, por ejemplo, hermanos, no les serviría de nada que yo los visite y les hable en lenguas extrañas, en vez de hablarles de lo que Dios nos manifiesta, o del conocimiento de la verdad, o en vez de comunicarles algún mensaje profético o alguna enseñanza. O sea, dice Pablo, yo puedo ir y les puedo hablar lenguas extrañas, pero ¿de qué les va a servir a ustedes? ¿De qué les va a servir a ustedes? No les va a servir de nada. Y Pablo, vemos aquí lo que dice. Dice el 7, si los instrumentos musicales como la flauta o el arpa no tuvieran diferente sonido, no podría distinguirse qué música produce cada uno. Y si en la guerra la trompeta no diera sus toques con claridad, nadie se prepararía para la batalla. Lo mismo sucede con ustedes. Si no usan la lengua para pronunciar, dice, si no usan su lengua para pronunciar palabras que se puedan entender, ¿cómo va a saberse qué se está diciendo? Le estarán hablando al aire. Sin duda hay muchos idiomas en el mundo y no todos se valen del sonido. Pero si yo conozco el significado de los sonidos, seré un extranjero para el que me habla, y él será un extranjero para mí. Por eso, ya que ustedes ambicionan poseer dones espirituales, los regalos de Dios, procuren tener en abundancia aquellos que ayuden a la edificación de la iglesia. O sea, si yo le estoy pidiendo a Dios un regalo, que Dios me ayude, que Dios me bendiga con un regalo, un don de Dios, que sea para ayudar a los demás. Que no sea como para algo que yo quiera, como para egoísmo. O sea, que yo quiero tener esto para que la gente me vea y para que la gente me aplaude y para que la gente y yo me pueda creer. No, busquen dones que les pueda ayudar a la iglesia. Es como decir, el don de hablar en lenguas es un regalo que es para ti. Tú no lo puedes usar en la iglesia solo que haya intérprete. Pero normalmente no hay. Y ese regalo de hablar en lenguas es para ti. Es para que tú te disfrutes con Dios, te desahogues con Dios. El Espíritu hablándole a Dios. Eso es un don para uno. Dice Pablo. El mismo Pablo está diciendo. No es que eso sea malo, pero busquen los dones que sean para edificación a la iglesia. Eso es muy importante ver lo que Pablo y lo que es la prioridad. Dice el 13, por lo tanto, el que habla en lengua extraña, pídale a Dios que le conceda el poder de interpretarla. O sea, si yo puedo hablar una lengua, si tú me hablas una lengua, ¿sabes qué? Dios, ayúdame a interpretarla porque esto que tú me estás dando, yo para empezar no le entiendo. Siento que disfruto y siento esa paz y siento ese gozo en mi vida, pero yo no lo entiendo. Y de todos modos se siente rico, pero yo también me interesa que ellos sientan rico, que ellos le entiendan al mensaje. Entonces, si yo hablo en lengua extraña, tengo que pedir a Dios que me ayude a interpretarla, para que los demás también sean edificados. Dice el 13, por lo tanto, el 14, pues si yo oro en una lengua extraña, es verdad que estoy orando con mi espíritu, pero mi entendimiento permanece estéril.
Es verdad, oro con el Espíritu, porque el hablar en lenguas es el Espíritu con Dios. Dice, pero esto dice, eh, pero permanece estéril. Mi entendimiento, que estéril, no entiendo nada. El 15 dice, ¿qué debo hacer entonces? Una pregunta, ¿qué debo hacer entonces? Pues debo orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Debo cantar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. El 16 dice, porque si tú alabas a Dios solamente con el Espíritu y una persona común y corriente te escucha, no podrá unirse a ti en tu acción de gracias, pues no entenderá lo que dices. O sea, si yo estoy acá alabando a Dios y en lenguas y todo con el Espíritu, y la otra persona quiere entrarle a la alegría, al gozo, lo que sea que está pasando en ese momento, la adoración, dice, no puede porque no te entiende, no te entiende, por más que quiera, dice, yo le quiero entrar, no sé, pero no sé ni qué está pasando. Eso es lo que está diciendo. El 17 dice, tu acción de gracias podrá ser muy buena, pero no será útil para el otro. Doy gracias a Dios porque hablo lenguas extrañas más que todos ustedes. O sea, que el Pablo se puso picudo, como siempre. Bueno, picudo. Es que yo hablo más que todos ustedes lenguas. Yo hablo más que todos ustedes. Hablar en lenguas, hay diferentes tipos de lenguas. Una es el espiritual, que es el espíritu que no se le entiende nada. Y hay otras lenguas, como pasó en el aposento alto, en Hechos 2, donde viene el Espíritu Santo y los que están afuera de otros países los empiezan a escuchar a las personas hablar y le entienden. Como estos que son unos galileos hablan nuestro idioma. O sea, que estaban hablando en lenguas que no lo reconocían. O sea, que eran lenguas extrañas para uno, pero ellos lo entendían. Y así he escuchado varios testimonios, muchos testimonios. Un día estaba yo cenando en Denis, y me llegó una persona, y dice, nos vio allí orar y hablar de Dios, y se nos acercó, y dice, ay, ¿cómo están? Dios los bendiga y todo. Y luego nos dice, yo hubo una iglesia de americanos, pero se veía así el cuate que no hablaba inglés. Le preguntamos, ¿usted entonces habla inglés? ¿Entiende todo? No, yo acabo de llegar de México, no entiendo nada de inglés. Así bien humilde el señor. Dice, no entiendo. ¿Y cómo? ¿Por qué vale a la...? Oh, dice, un día se me acercó el pastor y me dice, hermano, ¿por qué no buscan iglesia en español? Le trató de hablar en español. Le dije, ¿por qué no buscan una iglesia en español? Le dice, porque, para que entienda todo. Y le dice el hermano, el hispano, le dice, hermano, yo le entiendo todo lo entiendo. Y que el pastor se queda así. Pero eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, tanto como te puede dar palabra para alguien que tú ni siquiera hablas su idioma, como puede ser que tú entiendas. Y eso ha pasado mucho. Yo he leído libros, he escuchado testimonios, que eso es lo que hace Dios. O sea, que tú dices, wow, o sea, ¿cómo es posible? Y eso es lo que hizo, eso es parte de hablar en lenguas. Pero esas son lenguas que son entendibles para la otra persona, porque son su idioma. Pablo aquí dice, yo hablo más lenguas extrañas que todos ustedes. O sea, yo hablo mucho lenguas. ¿Verdad? Habla de lenguas extrañas, de lenguas que no se entienden. ¿Sí? Pero en la iglesia, dice Pablo, pero en la iglesia prefiero decir 5 palabras que se entiendan para enseñar hacia otros que decir 10,000 palabras en lenguas extrañas. Porque se habla lengua, y no se para uno, y da la gente hablando, y no se entiende. Pero dice Pablo, yo prefiero 5 palabritas, aunque sean 5, pero entendibles, con eso, a que hablar 10,000 que no se entiendan. Dice el 20, hermanos, no piensen ustedes como niños, o sea, no piensen como niños, no sean inmaduros, dice, sean como niños para lo malo, pero sean adultos en su modo de pensar. En la escritura se dice, hablaré a esta nación en lenguas extrañas y por boca de extranjeros, ni aun así me harán caso, dice el Señor. Así que el hablar en lenguas es una señal para los que no son creyentes, no para los que tienen fe. Pero el comunicar mensajes proféticos es una señal para los que tienen fe, no para los que no son creyentes. Porque cuando la iglesia se encuentra reunida, si todos están hablando en lenguas y entra una persona común y corriente, aún no creyente, creerá ustedes que se han vuelto locos. Es verdad, a mí me pasó. Yo cuando empiezo a venir aquí a la iglesia y empiezo a ver gente hablar en lenguas, yo me quedaba así como sorprendido. O sea, ¿qué
está pasando? O sea, ¿por qué habla así? Que habla muy raro, habla muy extraño. Yo me acuerdo que aquí en Houston, cuando nosotros vivíamos la primera vez, nos tocó ir a varias iglesias, y una tía nos llevaba a una iglesia donde hablaban en lenguas y brincaban y se sacudían, temblaban todo. Y uno de chiquito se asustaba, o sea, pequeño, y, ¿qué está pasando? ¿Qué? Me acuerdo que hasta había gente que tiraba sus moneditas y todo, y nosotros ahí recogíamos las moneditas y se les salía de las bolsas y todo así. Pero era algo bien raro, bien extraño. Y es lo mismo que dice aquí, dice Pablo. Si ustedes están en la iglesia y de repente entra un invitado, alguien que no cree, que apenas está viendo que ve la iglesia, y te oye a ti decir cosas raras, porque es el espíritu, no son lenguas extrañas, la gente se va a asustar. Va a decir, estos están locos, estos están mal. ¿Y qué va a hacer la gente? Se va a ir y nunca la vas a volver a ver. Dice, no es el fin es querer alcanzar a las personas que lleguen y se sientan cómodas y quieran o escuchar la voz de Dios, el mensaje de Dios, pero no ver tanta cosa rara, porque para ellos es raro, nunca han estado ahí. Nosotros ya que tenemos más tiempo, ya nos podemos dar cuenta, pero vemos que aquí vamos a ver el orden, como dice Dios, que puede uno hablar, como dice Pablo, dice, ¿y dónde me quedé? Dice, ay, ya me perdí. Dice el 17, tu acción de gracias podrá ser muy buena, pero no será útil para el otro. Doy gracias a Dios, o sea, aquí viene, que yo hablo más lenguas extrañas que todos. 19 dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras que se entiendan para enseñar a otros que decir 10,000 palabras de lengua extraña. El 20 dice, hermanos, no piensen ustedes como niños. Ya, ahí fue donde me quedé. No piensen ustedes como niños, pero sean adultos en su modo de pensar. No, me quedé más abajo. Dice el 23, dice, porque cuando la iglesia se encuentra reunida, si todos están hablando en lenguas y entra una persona común y corriente, crean que ustedes se han vuelto locos. El 24, en cambio, si todos comunican mensajes proféticos y entra un no creyente o una persona común y corriente, el mismo quedará convencido y se examinará al oír lo que todos están diciendo. Wow. Es decir, cuando uno que no conoce la palabra de Dios y le viene una palabra, lo que pasa es que la palabra de Dios, de veras, es bien fuerte. Si en verdad abres tu corazón, abres tu espíritu a escucharla, cuando tú oyes palabra de Dios, yo he escuchado tanta gente que me ha dicho, es que el pastor parecía que me estaba hablando a mí. Parecía que me estaba, como que si me hubiera conocido, como que si conocía mi infancia, como que nos conocía mi vida. O sea, así es la palabra de Dios. Y a veces el mismo mensaje, y a cada quien le está hablando y se lo está sangoloteando en el amor de Dios. Y eso es lo que es la palabra de Dios. Si alguien entra, lo que va a hacer esa persona es que va a estar convencido, va a escuchar el mensaje y quedará convencido y se examinará, se va a examinar al oír lo que todos están diciendo. Va a checar su vida. Dice el 25, así quedará al descubierto lo más profundo de su corazón y adorará de rodillas a Dios y reconocerá que Dios está verdaderamente entre ustedes. Eso es lo que yo decía, que al ver tantas cosas, la gente va a decir, ahí está Dios, y a lo mejor manda su ofrenda. Pero lo que está diciendo aquí, esta es la prueba de que está Dios. Cuando Dios te habla, cuando no es tanto que ver cosas raras y que ver, porque desgraciadamente a la gente le gusta eso. A nosotros las personas nos gusta ver cosas raras, palpar cosas, tocar cosas, decir, lo que viste, cómo que brincó, cómo hizo esto, cómo... Hay mucho como, hasta, no sé si es la palabra morbosidad, de ver así y creer, ay, entonces sí. Dice es la palabra de Dios. Por eso a mí me sorprende mucho cuando veo pastores que llenan estadios nomás leyendo la palabra de Dios. Hay unos que llenan los estadios, pero tienen que hacer milagros, tienen sanidades y todo, y se llenan las multitudes y todo, porque ahí anda la gente. A ver, ¿dónde me sanan? ¿Dónde me...? Y a mí me gustan los pastores que siempre te dicen, los que dicen esto. Bueno, hay un evento de sanidad y milagros que te dicen esto al final. ¿Sabe qué? Usted ahorita pues, pudo haber sido sano, puede haber sido su milagro, pero al final del día, de todos modos, se va a morir. Y si no tiene a Cristo, se va a perder. O sea, porque hay gente que va por su milagro, anda por su milagro, pero no le importa cambiar su vida. Entonces, imagínate, ¿de qué sirve? En cambio, la palabra de Dios es la que te transforma y te cambia. Y he visto, bueno, conozco uno, me imagino que hay muchos, bueno, no, sí, ya son dos que predican nomás la palabra de Dios y se llenan estadios, canchas, toda la arena, todo, con la pura palabra de Dios. Digo, wow, gloria a Dios, porque ese hombre van en busca
hambre de sed de su alma, ¿no? De llenar su alma, de que Dios le hable a uno. Y no simplemente por un milagro. Ay, quiero que yo pueda caminar, quiero que yo pueda vivir. Y qué bonito, ¿no? Todo eso, que es muy, muy lindo, ¿no? De parte de Dios. Y Él lo hace y lo permite. Pero tomar en cuenta que primero es nuestra alma. Necesitamos sanar nuestra alma, porque ¿de qué ganas? Vemos gente que tiene sus dos piernas, sus dos brazos y viven amargadas. Y vemos a una persona que le falta un pie o los dos pies, ¿verdad? Y vive contenta, feliz. O sea, ¿quién es el discapacitado? El discapacitado. El otro, ¿no? El que no tiene felicidad, el que no tiene gozo y tiene todo, pero vive amargado. So, ahí sí, lo que yo pongo he visto que es eso. Digo, qué lindo la gente que crece con la pura palabra. Hay gente que quiere un milagrito, que quiere un amuleto, que le des algo, que quiere tocar algo. Dame la cruz. Yo me acuerdo que yo que los platiqué que una vez fui a que el Papa me bendijera una cruz. Fue una cruzada del Papa y tenía unas crucecitas y él nos las bendijo. Y yo esa cruz, ¿cómo la cuidaba? La cruz que me bendijo el Papa, y la cruz que me bendijo el Papa. Y me idolatraba la cruz, pero no sabía nada de su palabra. O sea, y era la cruz, yo me tenía la cruz y la cruz y la cruz y la cruz. Y digo, pero, y no digo que sea de repente, no quiero caer en la cuestión de juicio de que no, esto sí, esto no, pero lo primordial es la palabra de Dios. Esto es lo único que va a transformar, lo que transforma el corazón de la gente, el alma. Es así que la palabra penetra, es como una espada de doble filo que entra, que rompe hasta el tuétano, o sea, y en verdad sí es, en verdad sí es. Por eso no, hay gente que no, que nos conformamos con un regalito, así que una piedrita, un crucifijo o algo así, y pensamos que eso es todo. No, eso apenitas no es nada, o sea, lo que es de verdad es la palabra de Dios. Y es por eso que necesitamos procurar buscar la palabra de Dios. Dice el 26, dice, en resumen, está hablando Pablo, en resumen, hermanos, cuando ustedes se reúnan, unos pueden cantar salmos, otros pueden enseñar o comunicar lo que Dios les haya revelado o hablar en lenguas extrañas o interpretarlas. Pero todo sea para edificación. Todo sea para edificación. No es para ti personalmente, es para edificación. Habla de la iglesia, todos, es edificación. Dice, para edificación mutua, dice el 27. Y cuando se habla en lenguas extrañas, que lo hagan 2 personas o 3 a lo mucho, cuando más, por turno, dice 2 o 3 personas y por turno. Además, alguien debe interpretar esas lenguas. Ok, aquí ya viene el orden, porque yo te digo, yo he conocido iglesias donde te dicen, si no hablas en lenguas, tú no eres cristiano. Y eso es bien fuerte. O sea, imagínate que te digan eso, o sea, y si no hablas en lenguas, híjole, yo pensé que yo era cristiano porque ya Dios me había tocado, la palabra me estaba trabajando a mí, me iba limpiando, pero ahora me dicen que si no hablo en lenguas no soy cristiano. Pues haz de cuenta que te ponen otro costal encima, ya te lo habías soltado el costal y ahora te lo vuelven a echar. Ahora sí, ahora hasta que hable en lenguas, entonces ahora sí voy a ser cristiano. Y si no hablo en lenguas, pues ya me amolé. Y hay gente que no habla en lenguas, nunca habla en lenguas. Yo conozco el más grande evangelista que acaba de morir hace como 2 o 3 años, Billy Graham, nunca habló en lenguas. Nunca habló en lenguas. Y el hombre alcanzó millones de personas, llenaba estadios. O sea, él dice que él calcula que le predicó como a 200 millones de personas en toda su vida. Y nunca habló en lenguas. Yo me quedé con una duda con eso. Yo compré un libro de él que habla del Espíritu Santo. Porque es una manifestación, el hablar en lenguas del Espíritu Santo. Yo lo leí y dice, yo no hablo en lenguas. Tengo amigos que hablan en lenguas, pero yo no hablo en lenguas. Y él tampoco, no era una persona cerrada. Dice, no, que aquí no se habla. Porque si hay iglesias que dicen, ya. Y tú llegas a hablar en lenguas, cállate. O sea, te dicen casi que es del diablo, ¿no? Pero a veces debemos tener también cuidado con el otro extremo. Pero dice aquí, si van a hablar en lenguas, que hablen de 2 o 3 a lo mucho, pero tiene que haber intérprete. Si no hay intérprete, quédense callados. Ahorita vemos aquí. Pero, o sea, en pocas palabras está diciendo, va a haber un orden. Y lo que vemos en muchas iglesias es un desorden. Todo el mundo hablando en lenguas, unos corriendo por allá, otros gritando por acá, y es un desorden. Pero dice Pablo, tiene que haber un orden. De 2 a 3 a lo mucho. Ya exagerado 3. Y tiene que haber un intérprete. Si no hay intérprete, ahorita vamos a ver aquí, dice el 28. Pero si no hay nadie que pueda interpretarlas,
que estos no hablen lenguas delante de toda la comunidad, o sea, de la iglesia, sino en privado y para Dios. Igualmente, si hay profetas que hablen dos o tres y que los otros examinen lo que se haya dicho. Pero si Dios le revela algo a otra persona que está ahí sentada, entonces el primero debe dejar de hablar. De esta manera todos, cada uno en su turno correspondiente, podrán comunicar mensajes proféticos para que todos aprendan y se animen. Y el don de profecía debe estar bajo el control del profeta, porque Dios es Dios de paz y no de confusión. Porque si es cierto, es un desorden, o sea, que uno quiere hablar, que el otro quiere hablar, que uno quiere gritar, el otro dice, hey, y te dice ahí que somos un cuerpo, uno puede cantar, otro puede enseñar, es un cuerpo, pues es una iglesia, somos cada quien tiene, Dios le ha dado diferentes dones a cada persona, pero es bien importante que veamos eso, porque nos vamos a topar con situaciones así, debemos estar maduros para poder, que Dios nos dé sabiduría para saber cómo enfrentar eso y saber distinguir cuando algo es de Dios y no es de Dios. Tú te puedes saber, es que aquí no hay orden, aquí sí son despapalle, aquí se agarraron todos como loquitos y entonces aquí hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Y a mí la verdad, perdón, yo amo mucho a los pastores, yo respeto mucho a los pastores, pero sí me queda el cuestionamiento eso de que por qué, si esto viene en la Biblia, aquí claro, esto no es otra Biblia diferente, la misma Biblia que ellos traen, la misma Biblia que ellos estudian, ¿por qué lo hacen esto separado? Porque muchas veces creen que si el Espíritu está haciendo eso, uno no se debe meter, porque el Espíritu lo está haciendo y el pastor dice, no, pues es que el Espíritu aquí se soltó y hizo lo que quiso y papá y aquella, pero aquí hasta está diciendo, cuando te dice que uno, dos o tres a lo mucho hablen en lenguas por orden, él te está diciendo que el Espíritu es controlable. El Espíritu no es más que salga y ya, ni modo, lo que salió, lo que quiso decir el Espíritu, lo que salió. No, dice que es controlable. Tú puedes tener control sobre tu Espíritu, sobre el Espíritu Santo, decir, ¿sabes qué? No, esto no está bien, la Biblia dice esto, la palabra, pero por eso uno duda que si en verdad es el Espíritu o es el sentimiento, la emoción de una persona, o no sé, de que de repente lo vean. Yo le digo una cosa, te voy a decir. Yo he sido tesorero de dos iglesias, no porque yo lo pedí, yo quiero ser tesorero, no, a mí de repente me llegaron y me ofrecieron el puesto de tesorero. Yo quiero que estés el tesorero de la iglesia. Y lo malo del tesorero es que yo me doy cuenta de quién da, quién no da, quién son fieles, leales, quién nunca, no les importa nunca dar. Pero había gente que a mí me tocaba ver que hablaban lenguas, y muchas lenguas, y tú sí los ves y dices, no hombre, este cuate es bien espiritual, mira cómo habla lenguas, mira cómo... Pero yo me daba cuenta que era cuate pues bien agarrado, ¿no? O sea, llegaba una familia con necesidad, se juntaba una ofrenda para allá, para ayudar a alguien, nunca sacaba un quinto, nunca sacaba $1. Y tú decías, híjole, pues, como que ya no es tan espiritual. Yo siempre digo eso, que tú puedes dar sin amar, pero jamás puedes amar sin dar. Cuando tú dices que amas a Dios y amas a tu prójimo, tú vas a tener que sacrificar algo, dar algo, móchate con algo. Porque sí, ya sea tu tiempo, tu servicio, tu trabajo, tu dinero, lo que sea, pero tú tendrías que dar algo. Y yo había gente que yo los miraba y que se caían, brincaban, pataleaban, hablaban en lenguas y todo. Y tú decías, no hombre, este cuate ya no me le falta volar, ¿no? Porque es tan espiritual. Pero yo me fijaba, yo desgraciadamente a mí no me gustaba ser tesorero porque me daba cuenta de eso, de quién daba, quién no daba, eh, y en la iglesia, chihuahua, voy a hablar, pero en la iglesia hay gente que se usa el diezmo en unas iglesias, yo en muchas que he estado, se usa el diezmo y yo he dado diezmo por años, pero el diezmo pues normalmente es el 10% de lo que tú ganas. Y cuando yo estaba de tesorero, me daba cuenta que había gente que llenaba los cheques, hacía así con centavos. O sea, decía, bueno, aquí van mis $58 con 13 centavos, porque gané 580 o algo así. Pero lo que me da risa es que ponían los centavos. O sea, como que si lo redondeabas a $1 más, como que si Dios te iba a enojar contigo, ¿no? Porque es un poquito más. A veces redondeamos más en el banco, en las tiendas, pero en la iglesia la gente se la pensaba y a mí me daba risa, digo, que nunca, pues, como tesorero no había visto eso, que eso pasaba, pero
Sí pasa, sí pasa. Dice, hay gente no te daba lo que falta para el dólar, sino que te da 13 centavos, 58 centavos. Y dice, wow, pero ¿por qué eran tan estrictos, así como muy estrictos con Dios, como que no te vayas a pasar? O sea, y ahí ves el corazón de la persona, porque está diciendo, esta persona da como apenitas, o sea, no quiere pasarse. Y ya hemos hablado de eso, de cómo Dios espera, no un porcentaje ni eso, Dios espera un corazón, es lo que quiere, es tu vida. So, dice, es que debemos del 13:32, ya lo leímos, el don de profecía debe estar bajo control del profeta. Pues dice, el don de profecía, y el mismo, el don de lengua, el don de profecía, debe estar bajo control del profeta. Perdón, porque Dios es Dios de paz y no de confusión. Dice, siguiendo la práctica general de las comunidades cristianas, las mujeres deben guardar silencio en las reuniones de la iglesia, porque no les está permitido hablar. Deben estar sometidas a sus esposos como mando de la ley. Si quieren saber algo, pregúntenlo a sus esposos en casa, porque no está bien que una mujer hable en las reuniones de la iglesia. Y alguien que dice, yo pensaba que la Biblia no era machista. No, dicen que yo leí un libro un día de una mujer, precisamente, una pastora, y hablaba de qué se refería Pablo en estos capítulos, en estos versículos, de que la mujer no habla. Y decía que en la cultura griega la mujer se daba muy arriba de los hombres, o sea que se quería pasar de mando en la cultura griega, no en la mexicana ni en la de aquí, no, eso sucede allá, aquí no, eso no sucede aquí. Aquí las mujeres entienden que ellas están tan tranquilas, ¿no? No, pero dicen que así era, pero algo exagerado. Y eso dice que hubo un momento que Pablo les tuvo que decir, calmado, quietas. O sea, ahí dejen que los hombres aprendan. Si tienen alguna duda, ustedes pueden hablar ahí en su casa, preguntar. Pero eso es lo que, según eso se entiende por la historia. No se entendería por qué Pablo pudo haber callado a las mujeres, decirles que no hablen en la iglesia. Ahorita vemos que hay muchas mujeres que hablan en las iglesias, muchas mujeres, muchas mujeres. Y hay otros capítulos donde Jesús le da su lugar a la mujer, o sea, bien, y donde dice que los dos son iguales, hermano, pero siempre hay alguien que va a tomar la última decisión y es el que va a dar cuentas a Dios. Y eso le toca al hombre como cabeza. Dice el 37, si alguien se cree profeta o cree estar inspirado por el Espíritu, reconocerá que esto es lo que estoy escribiendo, es un mandato del Señor. Y si no lo reconoce, el Señor tampoco lo reconoce a él. Fuerte, ¿no? Si tú lo debes reconocer y si no reconoces que esto es de Dios, entonces Dios tampoco te reconoce a ti. El 39. Así pues, hermanos míos, aspiren al don de profecía y no prohíban que se hablen lenguas, pero háganlo todo decentemente y con orden. Así cierra Pablo. ¿Quieren hablar lenguas? Háganle lenguas. ¿Quieren aspirar, que le quieren hablar lenguas y quieren aspirar a hablar lenguas? No hay bronca. Pero háganlo todo decentemente y con orden. Y a veces es lo que menos miramos en las iglesias. Ni decencia ni orden. Es por eso que la cuestión que sí uno dice, pero ¿por qué? Si aquí viene la Biblia, ¿por qué acostumbran a hacer las cosas al revés, desordenadamente, sin decencia? O sea, hay tanta cosa. Ay, no, pero así es. Por eso uno debe ir conforme a lo que es la palabra de Dios. Y si Dios lo dice, hey, Dios lo dice, yo lo creo. Yo lo creo. Yo creo la palabra de Dios. Y si yo tendré que dar cuentas, yo le voy a decir a Dios, hey, Señor, yo no hice esto, tu palabra decía. Y Dios respalda su palabra. Pero hay gente que aún con la palabra en la mano, sigue haciendo cosas que no se deben. Y ese, le digo, ese es un tema de lenguas bien tremendo en las iglesias. Ustedes que a lo mejor muchos no han vivido todavía en las iglesias, muchos no han convivido y no han estado en las iglesias, pero es algo que se mueve mucho. Y hay ciertas iglesias que se llaman pentecostal, que son del movimiento pentecostal, que yo no sé por qué se llaman pentecostal, porque el pentecostal, como te dije, sí viene en orden y viene que son y lenguas que son entendibles de otros idiomas, pero así se denominan ellos pentecostales y que existen todos los dones del Espíritu se practican en la iglesia.
ya está bien, digo, si son de Dios, son de Dios. O sea, yo no soy quien para pelearme con Dios de que si esto es espíritu, esto no es espíritu, pero hay maneras que tú te puedes dar cuenta que sí o no. Hay señales, hay como dice la palabra, pero si en una iglesia donde se promueve los dones del Espíritu y se habla en lenguas y hay alguien intérprete, gloria a Dios, déjenle para edificación, yo voy a crecer, la gente va a crecer. Dice, y si hay sanidades, qué bueno también, o sea, todos los dones del Espíritu. Y ahí hay iglesias que son el otro extremo, que no creen en nada del Espíritu Santo, no creen en nada. No creen en sanidades, no creen en don de lenguas, no creen ni profecía, no creen en nada. Y yo creo que ese es otro extremo bien peligroso. Porque sí, o sea, estás apagado en tu espíritu, pero Dios nos va a ayudar a crecer. Dios nos va a ayudar a crecer y a aprender, a madurar. Ya llevo 45 minutos, no lo puedo creer. Dios me los bendiga. Se me fue el tiempo. Es que este capítulo estaba grande, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Yo dije como que... ahora sí hice récord, ¿no? Bueno, les prometo que a lo mejor mañana... Y de mañana también se ve, mira, grande. No, mañana es miércoles de estudio, sobre el jueves. Dios me lo bendiga, nos vemos mañana en el estudio bíblico a las 7:30. Los esperamos. Ahí denle vuelta a su libro, chequen su libro y cualquier pregunta también déjenos saber. Bendiciones. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta clase que nos has enseñado, Señor, que nos habla de tu Espíritu Santo y nos quieres dirigir de una manera que crezcamos como hijos tuyos, maduros, Señor, y no caer en cosas de niños, Padre, porque se puede tender a hacer eso, y que vamos siempre por los demás y no ver por nosotros simplemente, sino ver por la edificación de la gente que crece y más de los niños espirituales que van llegando a la iglesia o al conocimiento tuyo, que ellos puedan ser edificados y puedan crecer y poder ser de bendición también para los demás. Te damos gracias en el nombre de Jesús y también te pedimos, Padre, por todas esas personas en México que están sufriendo por el temblor que hubo allá, Señor, te pedimos que tú mandes ángeles, mandes personas de alrededor que puedan hacer de bendición para ellos, que movilices a la gente de los otros países, de donde sea, Señor, para que puedan bendecirlos y proveer. Pero sabemos que siempre la gloria y la honra es para ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bendiciones. Nos vemos. Perdón por la tardanza.